Mi nombre es Wendianel Vázquez Gómez, este es mi correo electrónico y te voy a acompañar a lo largo de esta sesión para que identifiques con cuáles características deberías construir un manual según su propósito. Bien, pues primero que todo reconozcamos entonces, ¿cuál es el objetivo de construir un manual? Aquí hablamos de nuestra intención de organizar la información para alcanzar un fin. Consecuentemente, los rasgos entonces con los cuales se cuenta en este manual serán los siguientes. Debe haber una distribución del contenido suficiente y pertinente como para que las personas que estén interesadas en revisarlo puedan ser acompañadas, puedan ser conducidas para poder verificar esos contenidos, sobre todo porque muchos de ellos son procedimentales, orientados, digamos, a alcanzar justamente un objetivo, un fin. Deben estar redactados en un lenguaje sencillo. Nada que sea muy complicado o muy técnico. Ahora bien, si utilizas un término técnico, será conveniente que describas, puede ser en esa misma página, hasta abajo de un manual, o en un glosario al final, a qué te refieres con determinado término técnico. Pero de preferencia, aún tratándose de un manual que esté dirigido a un público en específico, buscaremos que tenga un lenguaje que sea muy simple, muy sencillo, que te pueda conducir a entender cuáles son las tareas que debes realizar. Esta es una especie de instructivo, pero no por eso creamos en el sentido de sustantivo un instructivo, es decir, como tal, una construcción diseñada, ¿no? Como tal, como un instructivo. Nos referimos con esta característica o este rasgo a propósito del manual de que debe instruir, en un sentido de instruir a la persona, apoyarle, acompañarla, para que pueda desarrollar una tarea de manera eficiente, como dije, para alcanzar un fin, como puedes ver aquí. Bien, un manual de procedimientos, que es uno de los seguramente de mayor interés para cualquiera de ustedes, está orientado más bien a determinar una metodología o los pasos a seguir para alcanzar ese propósito. Normalmente se pueden utilizar para la empresa, para la fábrica o incluso para el lugar. Vamos a revisar los dos primeros, que son los que nos interesan para nuestras áreas profesionales. El manual de procedimientos en una empresa sirve para organizar las actividades que cada persona, cada integrante de la empresa va a estar realizando. En este manual normalmente se le indican cuáles son sus responsabilidades y sus compromisos, es decir, qué es lo que le toca hacer y qué es lo que se espera que cumpla a partir de esa tarea asignada. También otra indicación en los manuales de procedimientos de la empresa son los protocolos. Va a ser muy importante también que se tenga atención con respecto a lo que se puede realizar, lo que no se puede realizar, ¿no? Normalmente en la empresa de acuerdo con sus políticas. De ahí deriva también el punto 4, que es el de las rutas de comunicación. Es muy importante saber con quién dirigirnos, por ejemplo, para una solicitud, para informar de alguna situación anómala, para solicitar quizás apoyo, ujú, dependiendo la tarea a la cual nos enfrentamos o el objetivo o el reto al cual nos enfrentamos, saber con quién deberíamos dirigirnos y bajo cuáles protocolos. Son procedimientos que se van indicando aquí a partir de una jerarquía, a partir de una organización de actividades, ¿vale? Los procedimientos en una fábrica también son muy importantes de ser indicados, de ser aclarados. Estos se refieren más bien como a descripción de tareas, igual de cada una de las partes integrantes de esos procedimientos, pero digamos que formalmente en una línea de producción, como imagen que puedes ver aquí. Nos indica cuál es la participación de cada uno de los individuos integrantes de un equipo de trabajo. Igual va a ser muy importante para este caso atender protocolos. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, hablamos quizás de protocolos de seguridad, cómo utilizar, como puedes ver aquí, determinados materiales, como a lo mejor un casco, ¿no? Unas gafas, en fin, los elementos que tú requieras, los utensilios y herramientas que tú requieras para poder desarrollar ese trabajo o esa tarea. Entonces, como puedes ver, tanto en la empresa, en una oficina, por ejemplo, en un almacén, como en una fábrica, en una línea de producción, va a ser muy importante que tengamos este material, que tengamos este manual, porque de esa manera vamos a tener de una manera física, de una manera escrita, bueno, claro, si este manual se imprime, si no de manera electrónica también puede funcionar bastante bien.
Vamos a tener bien determinado, bien específico qué es lo que nos toca hacer a cada uno, cuál es nuestro objetivo, insisto, cuál es nuestra tarea, qué se espera de nosotros, cuál es nuestra participación, cuál es nuestra responsabilidad, de qué manera podemos informar de algún proceso, de qué manera podemos auxiliarnos, con quién, qué tendríamos que hacer, ujú, qué se esperaría. Es la manera de organizar, ¿no? Todo el desarrollo que tendríamos al interior de estos lugares. Bien, también tenemos manuales de técnicas que surgen de los de procedimientos. En estos en específico vamos a entender cuál es la descripción de las tareas. Ujú. ¿Cuáles son las instrucciones que deberíamos seguir de ejecución de un proceso? Por eso, como tú puedes ver aquí, ajá, puede tratarse, por ejemplo, de tareas muy concretas y muy bien definidas, por ejemplo, la atención médica, ¿sabes? De un rescatista, de un paramédico. Seguro que imaginas que debe tener un protocolo bien definido, ¿no? Porque de otra manera podrías poner en riesgo la salud de la persona. Entonces, como puedes ver, un manual no solamente es de una empresa, de una fábrica, sino también de otras áreas más a lo mejor de urgencia, ¿sabes? Como por ejemplo un médico o como puedes ver aquí también un bombero. Igual, un bombero, otra una persona que atienda como servidor público este tipo de acciones, requiere de conocer muy bien cuál es el proceso que va a ejecutar y cuáles son las instrucciones que se le van a dar para seguir, ajá, las tareas mínimas, ajá, que constituyan en general a ese proceso. Debe tenerlo bien en claro, ujú. Debe practicarlo, debe tenerlo bien en cuenta para cuando enfrente una situación de emergencia en la cual se le solicite en efecto la acción rápida, pueda tenerlo esto ya bien habilitado. Bueno, en la misma empresa también es muy importante, como sabes, construir manuales con respecto a la calidad. Hemos dicho que un manual da todas las especificaciones necesarias para el desarrollo de alguna tarea, de alguna actividad. Entonces, si es una empresa que está aspirando a alcanzar cierto nivel de calidad, obviamente también sería bueno desarrollar un manual para esto, para que las personas que colaboran entiendan cuál es el concepto que nosotros manejamos al interior de una empresa de calidad, ujú, y también cuáles serían, digamos, los pasos que habría que seguir para alcanzar ese objetivo. Tenemos que conocer a nuestra organización, cuál es la misión, cuál es la visión, por ejemplo, y cuál es el logro de objetivos que se tiene planificado. Puede ser a determinado plazo, ujú, a lo mejor alcanzar en determinado tiempo, corto, mediano o largo plazo, ajá, cierto estándar de calidad, pero también puede ser de permanencia. Si es una empresa o una organización que ya tiene cierto nivel de calidad, ¿de qué manera lo podría permanecer, hacer permanecer en su empresa y con el paso del tiempo, claro, incrementarlo? Siempre se trata de mejorar. Ujú. Pero es posible que partamos ya de un evento que existe o que se tiene de calidad, ajá, un nivel de calidad, perdón, como para poder mantenerlo y quizás en el futuro hacerlo crecer. Bien, los manuales de calidad normalmente al interior de la empresa, no, pues nos hablan de una eficiencia, ajá, de ejecución de procesos y bueno, de una medición de estos, para que puedan quedar como bien objetivos, ¿no? ¿A qué nos referimos? Ajá, ¿a qué es lo que aspiramos? ¿Qué es lo que queremos lograr? Entonces normalmente tienen indicadores o parámetros para poder hacer esto medible, ujú, y para poder también pues observar de manera objetiva cuál es el logro que tenemos y hacia dónde estamos aspirando. Bien, el manual organizacional es quizás el de mayor interés también para nosotros, dados nuestros perfiles profesiográficos en el TEC de Monterrey. El manual organizacional se constituye al interior de la organización o de la empresa por toda la definición de las tareas de la parte administrativa, de la parte ejecutiva y de la parte operativa. Bien, vamos a revisar rápidamente entonces lo que se refiere al ámbito administrativo, ¿vale? Primero que todo, tenemos que conocer bien la información pertinente de la empresa. Comentaba yo hace un momento, en este caso debe ser la misión, la visión y otros elementos. Pueden ser las políticas, las normas, los valores que rigen y que distinguen a esta institución o a esta organización.
dependiendo del caso para el cual se está constituyendo, ¿no? Para el cual se está concibiendo este manual. Primero que todo hay que conocerla bastante bien. Bueno, este manual organizacional administrativo nos habla del funcionamiento interno de esa organización. ¿Cuál es la jerarquía que se tiene? Solamente como conocimiento claro, no con la intención de marcar una diferencia jerárquica, sino simplemente, como vengo mencionando, pues distinguir quién es el líder, por ejemplo, de un determinado grupo, una determinada área, para poder dirigirnos con él, para poder informarle, ¿no? Y que éste a su vez reporte a alguna otra persona y de esa manera la información fluya de forma continua y efectiva. También la manera organizacional nos habla de la ejecución de las labores, ya comentaba yo, de una forma ordenada y sistemática, con miras a evitar que cada persona desarrolle la tarea que a su propio juicio se imagina o intuye que debería realizar. En este caso, a través de un manual, queda bien definido qué es lo que debe realizar, de una manera mucho más sistemática, de una manera mucho más ordenada. Y bueno, de esto de qué va a servir? Pues para una organización le va a servir para aumentar la eficiencia, como venía mencionando. Toda organización, toda empresa que sea próspera, que desee desarrollarse, va a estar buscando alcanzar un nivel de eficiencia, un nivel de optimización de procesos, un nivel de calidad. Entonces, qué mejor que tener un manual bien definido de qué manera cada uno tiene que desarrollar sus actividades, qué es lo que se espera de cada uno de estos elementos que constituyen al gran equipo y hacia dónde nos perfilamos. Bueno, la generación del manual administrativo consta de al menos estos pasos. Hemos dicho que el primero de ellos es conocer la organización para la cual vas a desarrollar este manual. Definir entonces estos datos a partir de aquello a lo cual se dedica el público meta, ¿no? Si entra en un giro, por ejemplo, en fin, toda la información, pero también la información que ya es específica de la empresa o al interior de la empresa o de la organización, como hemos dicho, como la misión, visión, valores, políticas, normas. A continuación de toda esa información, vas a analizar, a seleccionar y organizar estos datos para determinar qué es lo que debería venir de una manera bien clara, de una manera bien específica al interior del manual. Puede que tengamos una información bastante amplia. Por ejemplo, si es una empresa o una organización con gran trayectoria, a lo mejor histórica, ujú, pues es quizás conveniente seleccionar la más pertinente para el propósito que tengo. Tal vez si yo quiero que la persona, el integrante de esta organización, conozca la trascendencia, ¿no? El por qué, digamos, tiene cierto prestigio o renombre una organización, va a ser importante que yo le maneje allí una información que se refiera a eso, ¿no? Desde cuándo fue fundada y cuáles son los logros que ha tenido a través del tiempo. Pero tal vez no de una manera mucho más detallada, sino simplemente que nos sirva para que esa persona esté informada con respecto a lo que se espera de ella, que es justamente su colaboración para que ese legado, para que esa herencia, esa trascendencia, pues continúe. Bien, después de ello nos damos a la tarea de la escritura. Claro que tiene que ser a un nivel de borrador en primera instancia, ¿no? Con miras a que sea perfectible esta versión. Todas las versiones van a ser perfectibles, como vamos a mencionar a continuación. Seleccionada la información y pues colocada en un escrito, en un texto, vamos a seleccionar ahora la información gráfica que queremos agregar. Mucha de esta información también va a hablar de la empresa. Puede tratarse de diagramas, como el que ves del lado izquierdo, que en este caso otra vez habla de la participación, el desarrollo de tareas, de actividades para constituir un proceso y alcanzar un objetivo. O bien puede tratarse también de gráficas como tales, de pastel o de barras, para señalar cierto estatus, ciertos logros, ¿no? Y que de esa manera la persona también esté bien enterada, insisto, de lo que se espera de ella, como un integrante más de ese equipo de trabajo. Finalmente, reunida toda la información textual y gráfica, se hace una revisión y una corrección tanto del texto, de la información,
como del diseño de toda la parte gráfica. Ujú. Obviamente, si un manual, en primera instancia se tendría que elegir en qué formato, por ejemplo, se va a presentar. Hace rato mencionaba yo, puede ser un manual escrito, impreso como tal, entonces quizás requiramos de cierto, pues, papel, ¿no? De cierta, coloración. Piensa, por ejemplo, si es un manual que se va a entregar por única ocasión a un integrante de esa organización, y que este se lo va a poder quedar, por ejemplo, para estudiarlo en algún otro momento, en fin. Pues quizás tendríamos que considerar aquí un material de duración, de durabilidad, para que esa persona lo pueda manipular, lo pueda revisar, lo pueda consultar de tanto en tanto. Ujú. Entonces, dependiendo el objetivo, dependiendo la forma en la cual se entregará este manual, ajá, el tiempo que se le consultará, en fin, tú tendrás que elegir pertinentemente, ajá, cuál es el diseño que tendría que llevar e impresión, como dije, por ejemplo. Bien, una vez que se genera el manual, debe transmitirse a las autoridades correspondientes para que hagan su validación. Ujú. Como dije, es susceptible de ser mejorado. Entonces es posible que estas autoridades nos den su visto bueno o no. Quizás ellos mismos nos pidan que hagamos ciertos ajustes, ciertas adecuaciones, para poder acercarnos al objetivo que se persigue desde que se decide construir ese manual. Una vez que se corrige, se perfecciona con base en esa retroalimentación y que se le valida, entonces se procede a su distribución. Como comentaba, pues en la actualidad y mucho más en función del tema que estamos viviendo ahora de salud, pues se ha entendido la relevancia de los materiales electrónicos, se ha terminado de entender la relevancia de los materiales electrónicos. Entonces, esta distribución es posible que se haga a través de pues estos medios, por internet. Entonces, bueno, pues esta es una gran ventaja porque nos ahorra gastos de impresión. ujú, Pues es también un ahorro ecológico en el sentido de que no vamos a estar gastando en tinta y en papel. Bueno, pues constituye varias ventajas hacerlo por esta vía. Si bien hay que recordar que muchas de las personas, y lo sabemos como expertos tutores de escritura, muchas veces las personas desean algo que es escrito impreso. Ujú. Les parece que es como más factible revisarlo, hacerle alguna anotación, en fin. Entonces, bueno, pues sería bueno entregarlo así y quizás dejar un apartado como para que en formato electrónico quiero decir, y quizás dejar un apartado como para que la persona pueda hacer ahí sus marcas, sus anotaciones, en fin, podría hacerse, digo, el diseño es libre, puede modificarse como uno desee, con la intención de ofrecer a esa persona quizás las facilidades que tendría en un material impreso tangible. Como dije, para anotarle ahí con alguna pluma, a lo mejor, ¿no? Alguna información que crea útil, que crea relevante cuando revisa el manual, pues es posible que lo haga también en un manual que es en formato electrónico, que está en formato electrónico. Bueno, dado que entonces es susceptible de ser mejorado, he venido mencionando esto, va a ser muy importante considerar fases de actualización, ¿no? Procesos de actualización posteriores. ¿A qué nos referimos entonces con eso? Pues a que, aunque parezca que está en una versión terminada, un manual se enfrenta más adelante a otros tantos retos que, digamos, la propia organización o empresa enfrenta en su desarrollo, en su crecimiento, en la situación contextual, ¿no? Del lugar en el cual se desenvuelve el personal, en fin. Entonces va a requerir de actualizaciones cada determinado tiempo, según se requiera. Por ejemplo, ahora mismo, en función de la situación de salud crítica que estamos viviendo a nivel mundial, pues muchos de los instructivos, manuales, ¿no? Procedimientos han tenido que ser modificados, justamente actualizarse en función de lo que se está viviendo ahora. Pero quitando las situaciones de emergencia, aún entonces siempre deben planificarse tiempos para la actualización de esos manuales con el propósito de que estén desarrollados para una actualidad, que se está viviendo dentro y fuera de la empresa o de la organización y que sigan siendo efectivos, que sigan cumpliendo su objetivo que tenían pues desde la primera constitución. Ujú. Bueno, vamos a cerrar entonces esta transmisión
dando algunas sugerencias de software que puedes utilizar para desarrollar tu propio manual. Doctor Explain y Canva constituyen softwares que son muy asequibles, ¿no? Te ofrecen plantillas, ajá, te ofrecen un software que además es gratuito, ajá, al menos en su versión básica, como para poder desarrollar un manual para alguna empresa. Seguramente aquí lo que estamos pensando es una empresa que sea quizás tuya, ajá, que esté en el emprendimiento, ajá, estés tú considerando montar, estés considerando establecer, fundar, ajá, una empresa o una organización. Entonces, bueno, partiendo de que se busca herramientas, se busca recursos que sean, como dije, asequibles, es decir, que sean posibles de ser conseguidos, ajá, y de ser utilizados. Estas son dos herramientas, dos softwares que te pueden servir bastante bien, ujú, y que, bueno, te van a estar, como dije, ofreciendo versiones gratuitas con plantillas, ajá, con determinado acompañamiento más amigable para que tú puedas desarrollar tu propio manual para tu empresa, tu organización, o bien para alguna otra en la cual pues te toque desarrollarlo, ujú, para la cual te toque desarrollarlo. Muchas gracias por asistir a esta sugerencia rápida de construcción de manuales como parte de las actividades que tenemos en el Centro de Escritura. Consulta los horarios, estamos para servirte, te esperamos en el Centro de Escritura en este verano, también vía Zoom y posteriormente, pues según las autoridades nos lo indiquen, de manera presencial o electrónica. Ujú. Esperaríamos estarte apoyando, este grupo de profesores. Que tengas buen día. Hasta luego.